Bienvenidos a un nuevo programa de Tu Salud en Cayetano, a través de Cayetano Más. Hace muchos años, si una persona tenía un daño en el diente, no buscaba ayuda tempranamente, dejaba que siguiera el proceso. Cuando estaba más dañado, quizás iba al odontólogo y ese diente desafortunadamente se perdía. Actualmente eso no debe de ocurrir y para eso existen las endodoncias. Ese es el tema del día de hoy, la endodoncia. ¿A quién se le va a hacer y cuándo y cómo? Por eso hemos invitado al doctor Carlos Mendiola. Él es vicedecano en la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es magíster y especialista en endodoncia, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Mendiola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación, Leslie. Encantado de poder compartir con ustedes un tema que me apasiona mucho, es razón de mi vida y estamos para conversar sobre el tema. Doctor, empecemos con la definición. ¿Qué es una endodoncia? Endodoncia es arte y es ciencia. Es la parte de la odontología que trata del diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y del periápice. En palabras más sencillas, tratamos el nervio dental. La gente siempre identifica endodoncia con nervio dental. Lamentablemente también a veces lo identifica con dolor. La ventaja es que en el momento actual, con las técnicas de anestesia moderna, los tratamientos de conductos radiculares no tienen por qué ser dolorosos y realmente son una medida muy efectiva para conservar nuestros dientes y preservar la salud bucal. Claro, porque la idea ahora no es eliminar los dientes, es que sigan presentes obviamente durante toda la vida. ¿Cuándo uno comienza a pensar en una endodoncia? ¿Qué tipo de daño debería de haber? Yo empezaría primero con la parte preventiva. En estomatología hay prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de todo aquello que uno realiza en el individuo o en la sociedad tratando de evitar la enfermedad. En general podríamos hablar de todas aquellas charlas, talleres que se realizan con la finalidad de que las personas aprendan a cepillarse los dientes, a utilizar el hilo dental. Cuando hablamos de una prevención secundaria, hablamos de todas aquellas medidas, también en el individuo o en la sociedad, donde hacemos diagnóstico precoz de la enfermedad. Todos aquellos chequeos que hacemos del niño sano o del adulto que se encuentra sano, tratando de identificar las primeras causas de enfermedad y tratando de evitar su avance. Cuando hablamos de prevención terciaria, es cuando hablamos de endodoncia, porque en estos casos hablamos de limitación del daño y de rehabilitación. Cuando hablamos de limitación del daño, estamos hablando qué pasa con una carie profunda. El odontólogo tiene que actuar, pero en este momento la enfermedad ya está instalada. Si naturalmente el paciente no hace nada para controlarla, la enfermedad seguirá avanzando y una carie que inicialmente afectaba el esmalte y luego la dentina, en etapas posteriores se va a profundizar y va a afectar el interior de la pulpa. Este interior de la pulpa contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tejido y también tejido nervioso. Esa enfermedad que se produce en el interior del diente se conoce como enfermedad pulpar. Pero si esta enfermedad pulpar no es tratada, va a tener secuelas. Puede también provocar una afección o una lesión dentro del hueso. Eso es en general una lesión periapical. La endodoncia trata justamente de prevenir daño, limitar el daño y evitar su secuela. La idea de los tratamientos de conductos es en general limpiar el interior del conducto radicular cuando la enfermedad ya está instalada, ya ha afectado el interior del diente y posteriormente colocar sustancias medicamentosas que permitan eliminar la mayor cantidad de bacterias, permitiendo luego que el conducto, el interior del diente, sea sellado con un material biocompatible y que nos asegure que en el tiempo este podrá ser reconstruido. De acuerdo a la cantidad de pérdida dentaria que ha sufrido, podemos colocar diferentes tipos de restauración que pueden ir desde restauraciones simples
hasta una restauración muy compleja, como por ejemplo la colocación de un espigo intrarradicular o la colocación de una corona. Es importante que la población en general comprenda que el éxito de un tratamiento de conducto no solamente está en tratar el conducto, sino que la pieza tiene que ser reconstruida para devolver al paciente la función y permitir que éste tenga una oclusión correcta y que mastique de una manera correcta, evitando de esta manera problemas mayores. Cuando se pierde un diente, cuando no se trata la caries dental a tiempo o la enfermedad pulpar se complicó y el diente se pierde, lamentablemente hay que extraerlo. Dientes que son extraídos conducen en el tiempo a que se produzca movilidad, alteración de la oclusión, cierres de espacio, problemas que pueden ocasionar también necesidad de tratamiento más complejo, la colocación de prótesis, la colocación de tratamientos de ortodoncia, que encarecen los tratamientos y pueden causar, como digo, directamente por la enfermedad, maloclusiones, problemas digestivos, enfermedades de la articulación temporomandibular, y son complicaciones que en este momento debemos evitar. Una endodoncia implicaría una caries profunda, ¿okay?, la cual tengo yo que mejorarla para salvar el diente. Voy a entrar, como usted menciona, con algunos aditamentos, y este diente lo voy a preservar o el diente va a salir. La idea justamente de hacer un tratamiento de conducto es preservar el diente. En algunos casos ha habido mucha pérdida de sustancia dental. Puede ser esmalte, puede ser dentina, puede haber una fractura inclusive que ha ocasionado una exposición pulpar compleja y nos obliga a hacer un tratamiento de conducto. Sin embargo, si la raíz del diente se mantiene, en la actualidad tenemos técnicas que nos permiten reconstruir sobre la base de un correcto tratamiento de conducto, colocar un espigo que nos va a permitir retener una corona encima, que nos va a permitir devolver la función del diente. Porque mucha gente antes prefería sacarse los dientes y estaba mejor, pero al final es peor, porque obviamente hay maloclusión y todo lo que usted estaba mencionando. Doctor, ¿desde qué edad uno podría hacerse ese tipo de tratamiento si es que no se ha cuidado los dientes? Porque obviamente la prevención primaria y secundaria es básica y debería hacerse y nunca llegar a una endodoncia. Pero desafortunadamente pues hay zonas en las cuales no mucha gente llega tarde a buscar ayuda. Hablando solamente para complementar la parte de prevención, yo diría que la primera prevención comienza apenas la madre está embarazada. Si educamos a una madre de manera correcta a aprender a cuidar su propia salud, ella va a influenciar desde el primer momento y va a tener mucho cuidado con ese bebé que nace y empezar a crear hábitos correctos de salud bucal. En algunos casos esto lamentablemente no ocurre, pero en los niños también es importante preservar la dentición decidua. Hay un momento en que los dientes deciduos o los dientes temporales de leche se van a empezar a reabsorber para dejar el espacio necesario para que el diente permanente ocupe su lugar. Sin embargo, ese recambio de dientes temporales o de leche por dientes permanentes requiere una etapa de la vida, requiere un momento específico. Es importante que los padres en general sepan que los niños pueden recibir tratamientos de conducto. Hacemos tratamientos de conducto o endodoncia en dentición decidua. Cuando la raíz está con un tamaño que todavía no permite, no se ha reabsorbido y tiene que preservar el espacio para el diente permanente, hay que hacerle tratamiento de conducto o hay que hacerle una pulpotomía, que es un tratamiento donde se extrae parcialmente la pulpa dental para preservar este diente y que ocupe el espacio hasta el momento en que se deba reabsorber para dejar que este espacio sea ocupado por la pieza permanente. En las personas adultas, naturalmente,
en cualquier momento, una vez que el diente permanente terminó su formación, también se puede realizar tratamiento de conducto. Y en la actualidad, si una pieza no terminó su formación radicular, pero es un diente permanente, si es atacado por una enfermedad que nos obliga a tratar la pulpa, también existen tratamientos de conducto como la apexogénesis, que trata de preservar la pulpa normal a través de regeneración pulpar, o tratamientos de apexificación, ya sea con hidróxido de calcio o regeneración pulpar, que igual van a permitir el desarrollo completo de la raíz. Mucha gente piensa que como los dientes de leche se van a caer y van a salir los dientes nuevos, no requieren ningún tratamiento. Pero sí va a requerir de todas maneras si ese diente no está bien o la base está mala. Es más, cuando ese diente se pierde, en muchos casos los odontopediatras se ven obligados a colocar mantenedores de espacio, aparatos que van a permitir preservar el espacio para que el diente permanente lo ocupe en el momento adecuado. Digamos que desde un punto de vista social se está encareciendo el tratamiento, el padre está gastando más porque está en la obligación de mandar a confeccionar aparatos protésicos, cuando esto podría haberse evitado con un correcto tratamiento de conducto que preservaría el diente en la boca. Y en endodoncia, un diente que está con tratamiento, ¿cuánto tiempo dura una endodoncia? ¿Hay que hacer una nueva endodoncia o esto ya es permanente? Los tratamientos de conducto en general tienen un pronóstico de éxito que está relacionado con el tipo de enfermedad. Cuando el diente inicialmente requiere un tratamiento de conducto, pero la parte apical, el hueso, no está comprometido y no existe una lesión que se ve en la radiografía, por lo general estamos hablando casos donde la pulpa tiene una lesión inflamatoria. Las piezas que tienen una lesión de pulpitis, pero que no han llegado a la necrosis, llegan a tener entre el 96 al 98% de éxito en el tratamiento inicial. Pero si una pieza ya ha tenido una secuela y la enfermedad pulpar ha comprometido y destruido parte del hueso y tenemos una lesión periapical, el tratamiento de conducto se vuelve más complejo, requiere mayor cantidad de eliminación de bacterias en el interior del conducto y prácticamente, según la literatura, casi el 75% de estas piezas van a tener éxito en el tratamiento inicial, pero un 25% de ellas podría ir al fracaso. Cuando este fracaso se presenta, es necesario evaluar por qué fracasó el tratamiento inicial y si está bien realizado y la pieza bien reconstruida y en función, podría requerir una cirugía complementaria. Es necesario no solamente controlar los tratamientos de conducto, las endodoncias realizadas en los próximos 2 años después de finalizado el tratamiento, sino que en los casos donde hay una lesión periapical previa, conversar con el paciente para que él sea también corresponsable de hacer estos chequeos posteriores, porque podría verse en la necesidad de un tratamiento quirúrgico complementario. Cuando uno analiza cuánto tiempo debería quedar en boca una pieza que fue tratada endodónticamente, hay piezas que duran mucho tiempo dentro de la boca. Pueden durar 15 años, 20 años, 25 años o más. Tenemos pacientes que tienen más de 30 años las endodoncias en boca, o hay gente que ha fallecido con endodoncias realizadas muy tempranamente. Pero tienen que ver con que no se produjo una recontaminación del tratamiento inicial. ¿Por qué fracasan los tratamientos de conducto? Los conductos radiculares no son solamente un tubo hueco como uno puede creer, sino que existe un sistema de conductos donde tenemos dentro del nervio, por decir, varios canales, algunos istmos que los comunican y algunas zonas donde los instrumentos de endodoncia no necesariamente llegan. Puede persistir algún grupo de bacterias y si el paciente baja su inmunidad,
en algún momento podrían estas bacterias, si reciben los nutrientes adecuados, volver a crecer y multiplicarse y llevar al fracaso el tratamiento inicial. Las condiciones en que el endodoncista ha realizado el tratamiento inicial, desde el punto de vista de bioseguridad, son importantísimas. El haber colocado el dique de goma, el trabajar con instrumentos completamente estériles y tener una cadena de bioseguridad durante toda la realización del tratamiento va a tener un impacto sobre el resultado final. Lo otro es la reconstrucción. Cuando uno elimina, entre comillas, el interior del conducto y elimina el nervio, la pieza deja de doler. Pero si el paciente, esa pieza que ya no duele, no la reconstruye, a veces él no es consciente de que la carie dental puede volver a posicionarse sobre ella y puede volver a producir caries sobre el tejido de esmalte o dentina, y no necesariamente el paciente va a sentir dolor. Eso significa que un diente con un tratamiento de conducto realizado también se puede ver afectado por caries. En otras palabras, puede producirse una pérdida de estructura que podría llevar a la pérdida total de la pieza dental. De ahí la importancia del chequeo preventivo, de colocar la reconstrucción adecuada y, si es necesario, colocar las coronas que permitan que el diente sea reconstruido de tal manera que entre completamente en función. Dientes que están completamente reconstruidos y en función nos van a asegurar éxito y durabilidad en el tiempo. ¿Y el procedimiento tiene alguna complicación? No existen procedimientos que en general en odontología no tengan riesgo. Hay que ser completamente transparente. Claro, en toda... Los tratamientos de conductos son tratamientos de medios. Cuando uno normalmente se realiza un tratamiento de conducto, el odontólogo saca una radiografía inicial para establecer el tamaño, la forma que tiene el interior del diente donde va a realizar el tratamiento de conductos. Pero esta imagen es solamente bidimensional. Nos da largo y ancho, pero no nos identifica las profundidades de la tercera dimensión. Podrían haber conductos que no estamos viendo, o podrían haber desviaciones del conducto, lo que nosotros llamamos curvaturas. Estas curvaturas radiculares, cuando uno regresa en el tiempo, siempre fueron la complejidad del tratamiento y representaron el reto para el endodoncista, porque el instrumental que nosotros utilizábamos era primero de acero al carbono y luego de acero inoxidable. Estos instrumentos no necesariamente seguían bien la curvatura, producían deformaciones o en algún momento se podrían romper. La tecnología moderna, como la que en la actualidad utilizamos nosotros en los programas de residencia y de formación de segunda especialidad, ya involucra el utilizar instrumentos de última generación. Estos instrumentos están hechos de un material que se llama níquel titanio. Nuestros estudiantes utilizan limas que son mucho más flexibles, que permiten seguir estas curvaturas radiculares y que tienen más resistencia a la fractura. Sin embargo, si bien es cierto el riesgo está disminuido, no quiere decir que desaparezca. En general, un instrumento de endodoncia se puede romper por torsión o por flexión. Es nuestro deber evitar las causas que podrían llevar a la separación de los instrumentos. Sin embargo, existen también defectos de fábrica, de manera tal que aunque el instrumento sea nuevo, al encontrarse con una curvatura demasiado pronunciada, podría también ingresar y separarse. Una de las complicaciones o riesgos que tienen los tratamientos de conductos es la separación de instrumentos. Por otra parte, no quiere decir que el que se separe un instrumento necesariamente está asociado al fracaso.
El fracaso es producido por bacterias. Si el instrumento que se ha separado está en una zona donde me impide terminar correctamente el tratamiento de conducto, tengo que pensar en alternativas. Pero en muchos casos, estos instrumentos de níquel-titanio son sobrepasados, el tratamiento de conducto se concluye y pueden quedar como parte de la obturación, no constituyendo necesariamente un fracaso. Y hay que reconocer que en la actualidad, gracias al uso del microscopio de endodoncia que tenemos en la facultad y al uso de limas, especialmente de ultrasonido, nos permiten con estas puntas ultrasónicas, en muchos casos también retirar estos instrumentos. Otro de los riesgos que yo diría que existen en endodoncia en general son la posición de las piezas dentarias. No todos los pacientes tienen el mismo grado de apertura y cuanto más posterior están las piezas, es más difícil realizar el tratamiento desde el punto de vista técnico. Antiguamente realizábamos los tratamientos con limas manuales. En la actualidad los realizamos con limas más modernas de níquel-titanio, pero implican colocarlas dentro de un micromotor y prácticamente los tratamientos son realizados con limas que están girando en promedio 250-300 revoluciones por minuto o en algunos casos mucho más. Estamos hablando de limas que ingresan al conducto y que están dando unas 5 vueltas por segundo. Definitivamente hay que asegurarse una correcta trayectoria de deslizamiento previo para evitar justamente el tener los riesgos como la separación de la lima. Pero en muchos casos, la anatomía previa del conducto radicular, las calcificaciones que pueden traer previamente el interior de los conductos radiculares, también lleva a que aumenten las posibilidades de que existan perforaciones, falsas vías o en algunos casos separaciones de instrumentos. Justamente quería preguntar eso, no todos los dientes son iguales. Definitivamente que no. Unos son más blandos y otros más duros. Más que más blandos y más duros, porque también es cierto, existen diferentes grados de dureza para esmalte, para dentina y para la misma dentina de la raíz. Yo diría que la gran diferencia está en la complejidad del conducto. Los dientes del sector anterior, los 6 dientes de arriba que se ven en la parte de la sonrisa o los 6 dientes de abajo, son los que comúnmente son los más fáciles de tratar. Cuando uno va avanzando hacia la zona posterior, los dientes premolares por lo general tienen 1 o 2 conductos. Pero cuando avanzamos hacia la zona posterior donde las muelas mastican, una sola muela puede tener en general 4 conductos en los molares superiores, 3 conductos en las molares inferiores, pero empiezan a haber las complicaciones que según diferentes tipos de estudio nos hablan hasta de 8 tipos de complejidades según la clasificación de Bertucci de cómo pueden ser los conductos, y eso es lo que va complicando el tratamiento. Por lo general, tratamientos de conducto de 1 o 2 raíces o 1 o 2 conductos son realizados por el odontólogo general, pero cuando hablamos de tratamientos donde los conductos empiezan a ser complejos, es mejor que los realice un especialista que se dedica específicamente a tratar este tipo de problemas. Doctor Mendívil, le agradezco su presencia, ha sido muy ilustrativo y ahora creo que ya todos sabemos qué es una endodoncia y realmente necesitamos una prevención primaria para no llegar a tantos tratamientos posteriores. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias por la invitación. Esto fue el programa de hoy. Hemos hablado de la endodoncia, la prevención primaria, el cuidado de los dientes es fundamental. Todos los procedimientos que se realizan tienen los especialistas todos los instrumentos necesarios para hacer un buen trabajo, pero acudir al especialista siempre que haya un problema. Nos vemos la próxima semana. Gracias.